Día 359 de nuestro diario y hoy el título es Tú y solamente tú, ¿vale? Y bueno, ¿esto qué tiene que ver? Si estábamos con el pan de vida y ahora este viraje, bueno, os hemos dicho que tenemos dos líneas que vamos siguiendo durante la lectura diaria de estos días en la misa. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles y el capítulo 6 de San Juan del pan de vida. Hoy vamos a volver a los Hechos de los Apóstoles, vamos dando ahí una de cal y una de arena, y es que precisamente el otro día hablábamos de Esteban y hoy vamos a hablar también de otro personaje que Dios, frente a todo pronóstico, dijo, tú. Vamos a escucharlo, porque cuando Dios dice tú, échate a temblar, porque te hace caer de donde sea. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente, una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él, ¿quién eres, Señor? Respondió, soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes. Y a los hijos de Israel, yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Algunos habéis preguntado en los comentarios de los vídeos que por qué se dice palabra de Dios y luego palabra del Señor. Digamos que el Señor Jesús es Dios, ¿no? Pero una forma de distinguir lo que es las lecturas de los Hechos de los Apóstoles, que es palabra de Dios, a el Evangelio, que es palabra literal. Ahí recogemos las palabras literales de Cristo, ¿no? Entonces, por eso es palabra del Señor Jesucristo, ¿no? Pero bueno, no deja de ser detalles litúrgicos que espero que nos quiten el sueño, ¿vale? Vámonos a San Pablo, porque San Pablo es una persona, Saulo, que el Señor dijo, tú, y te elijo, y acordaros que él estaba presente en la lapidación de Esteban, y os acordáis que lo decíamos, esa oración de Esteban, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, también iba por Saulo, porque ahí es donde Pablo dirá eso, que yo he sido enemigo, he sido perseguidor, y bueno, y lo dice aquí, bueno, hoy me he traído porque como la lectura es larga me he dejado aquí un atril, y dice que pedía cartas, iba persiguiendo porque él era fariseo. A ver, vamos a meternos en la vida de Saulo, en el pellejo de Saulo, ¿no? Saulo es fariseo, hijo de fariseos de la escuela de Gamaliel, ¿vale? ¿Os acordáis aquel hombre que decía, ¿no? Oye, a ver si estamos luchando contra Dios, ¿no? Porque si esto es contra Dios, esto es imparable. Eso lo vimos la semana pasada. Bueno, pues alumno de Gamaliel era este tal Saulo. ¿Qué pasa? Que los cristianos, o sea, son herejes. ¿Por qué? Porque no van ¿no? Dicen que Jesús es el Mesías, que el templo, el verdadero templo es
cada uno de nosotros, o sea, parece que se va saliendo como del judaísmo, son herejes y los persigue, ¿no? Cuando hablamos de la conversión de San Pablo no era un hombre alcohólico, no era un hombre mujeriego, de una vida disoluta, disipada, ¿no? Como se dice en la terminología tradicional. Era un tío cumplidor, y tan era así que iba cortando cabezas a todo aquel que no lo cumplía. Pero resulta que el Señor se ha querido aparecer a él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este es un detalle muy interesante. ¿Por qué me persigues? Y podría decir Saulo, yo no te persigo a ti, yo persigo a estos, ¿no? A los seguidores del camino, se les llamaba, ¿no? A esos que se llaman cristianos. De hecho, el nombre de cristianos vendrá más adelante, ¿no? En Antioquía, donde se les llama así a los nazarenos, a los seguidores del camino. Así se les llamaba en los primeros momentos, ¿no? A todos los seguidores de Cristo. Porque donde está un cristiano está Cristo. ¿Por qué me persigues? Por eso dice el Señor, me estás persiguiendo a mí en cada uno de estos pequeños. ¿Os acordáis que el Señor dijo, todo lo que hagáis a uno de estos pequeños me lo hacéis a mí? Pues no en vano, el Señor le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿No? Y dice que lo envolvió esta luz y cayó a tierra y quedó ciego, ¿no? Porque cuando Cristo aparece es cuando nos damos cuenta que estamos ciegos. Fijaros una cosa, dice que hasta que Ananías no fue y le impuso las manos en nombre de Jesús y se le cayeron las camas, es esta imagen de decir, sí, tú eres cumplidor, tú eres fariseo, todo lo que tú quieras, pero no ves. Y no te dabas cuenta lo ciego que estabas hasta que aparece Cristo y te das cuenta que todo lo que no sea eso es estar ciego, porque no veía a Cristo. Veía como enemigos lo que realmente era su salvación, ¿no? Y ahí es donde Pablo tiene este encuentro con Cristo y se le cae, ¿no? Esto es como un paralelo, por así decirlo, como aquel ciego, ¿no? Que no veía, que el Señor le echa barro en los ojos y ya ve. ¿Y qué es lo que empieza a ver? A Cristo, ¿no? Empieza a ver a Cristo. Es un signo, una imagen de esta conversión que el Señor hace en San Pablo. Y es que cuando el Señor elige. Y ese es el segundo punto que yo quiero tomar hoy. Más allá, no solamente la figura de Pablo, que es una figura increíble, ¿no? Del Nuevo Testamento, sino también el tema de la elección. El Señor escogió a los 12, pero también el Señor ha querido seguir eligiendo. Nos encontramos que Pablo es, pues, como esta primera persona a la que Cristo se le aparece y lo llama a una nueva misión. Porque, como le dirá el Señor a Ananías, ¿no? Que el pobrecito estaba muerto de miedo, ¿no? Imagínate, el papelón. Sí, ahora quieres que vaya y le imponga las manos a aquel que está... bueno, no dice que los llevaba a la cárcel, ¿no? Que aquel que está apresando a todos mis hermanos en la fe. Y el Señor le dijo, este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Es un instrumento. Y esta palabra es preciosa, ¿no? O sea, cualquier instrumento o herramienta o instrumento musical no toca solo. Y es verdad que hay violines muy buenos, por poner un ejemplo, ¿no? Los famosos Stradivarius, ¿no? O si hablamos de pianos, pues los Steinway, que es como lo mejorcito, los Yamaha, los Kawai, ¿no? Aquí los que sabéis de instrumentos, pues sabéis que hay como instrumentos mejores y instrumentos peores. Pero realmente la música suena bien si el que coge el instrumento es virtuoso, ¿no? Ahora, el piano tiene que estar afinado, el violín también tiene que estar en buen estado, y ahí es donde entra esta conjunción. ¿Quién es el intérprete de este instrumento? Jesucristo, virtuoso por excelencia. ¿Pero cuál es el instrumento? Pues pasa a un segundo plano, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Porque el que lleva todo el mérito es quien toca el piano. Si nos ponemos a las herramientas pues de serruchos o de cosas o de pinceles de la pintura, ¿os habéis fijado? Por ejemplo, aquí tenemos un montón de cuadros y vamos al Museo del Prado y encontramos los cuadros de Goya, de Velázquez. ¿Y dónde están los pinceles? Yo no recuerdo, no lo sé. Que alguien me corrija si en algún museo se exponen los pinceles de los grandes pintores. Se podrá exponer como recuerdo, pero todos sabemos, que el mérito no es del pincel, sino del autor. Lo mismo, también nosotros somos instrumentos en manos de Dios. Por eso las alabanzas nunca son para nosotros, sino para aquel en cuyas manos estamos. Y ahí es donde San Pablo es un instrumento escogido por Dios. Simplemente una persona a la que Dios le ha dicho, tú
Y San Pablo ha dicho, pues aquí estoy, ¿no? Y detrás de él, pues muchos de nosotros. El Señor ha entrado en nuestra vida y nos ha dicho, a ti. Y tú dices, oye, pero si hay gente mejor y más válida. Sí, hombre, eso el Señor lo sabe, que hay gente mejor que nosotros a las puertas. Pero el Señor ha dicho, tú, ya está, oye, a ti. Y ahí es donde, pues detrás de San Pablo estamos, pues cada uno de nosotros, instrumentos escogidos, ¿eh? Hoy estamos al lado y lado de la pantalla. Sí, sé que lo estoy diciendo. Esto no solamente los que estamos predicando o evangelizando, no. Es que al otro lado de la pantalla hay muchos instrumentos escogidos de Dios. Lo que pasa es que no te lo crees. Y piensas que esto estaría solo de los curas o de las monjas o del papa y los obispos. No, es que donde hay un cristiano está Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Donde hay un cristiano está Cristo. Y donde hay un cristiano hay misión. Y donde hay misión hay instrumentos. Así que bueno, va a tocar quitarse el polvo, apretarse las clavijas, porque viene el intérprete y este instrumento tiene que sonar. Así que nada, hasta mañana, señores, y vaya usted con Dios. Y solamente tú haces que